Y ahora, para que veamos la otra perspectiva, el otro prisma, desde la perspectiva española, pues contamos con la presencia, como les decía, del profesor Celestino de la Arenal. Profesor Celestino de la Arenal, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero manifestar mi agradecimiento a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste por invitarme a participar como ponente en este congreso. Y, por supuesto, mi agradecimiento también al profesor Castor Díaz Barrado por la presentación que me ha hecho, que creo que supera con creces los límites del confinamiento perimetral en que nos encontramos en estos momentos. Y, por último, manifestar mi satisfacción por estar en esta sesión con una persona tan ilustre como José Aceredo, que creo que ha hecho una exposición exacta y clara de cuál es la situación actual en que se encuentran las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, los problemas que presenta y muy especialmente la situación difícil en que se encuentra todavía, aunque con alguna esperanza, las negociaciones de un acuerdo con Mercosur. Pero vayamos al tema de mi intervención que, como sabemos, es la triangulación España, Unión Europea y América Latina, que voy a abordar desde una perspectiva histórica, haciendo un balance de lo que es en sí mismo la estrategia triangular, lo que han sido las estrategias triangulares desarrolladas por España, sobre todo a partir de 1976, a partir del inicio de la democratización, de la transición democrática y el papel que han jugado los sucesivos gobiernos democráticos españoles en esa triangulación. Como todo el mundo conoce, las profundas transformaciones que ha experimentado la sociedad internacional, las relaciones internacionales en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de los procesos de creciente interdependencia y globalización, pues han traído consigo importantísimos cambios en las estrategias e instrumentos con que los Estados hacen frente o desarrollan sus relaciones exteriores. Los Estados no solo se han visto obligados a reposicionarse y a redefinir sus políticas, especialmente sus políticas exteriores en ese escenario global, con el fin de hacer frente a los retos y costes que se derivan de la globalización, sino que además en ese escenario se han reforzado las oportunidades de interacción entre los mismos. Es decir, se han reforzado las oportunidades de concertación, cooperación e integración que o bien anteriormente no existían o eran muy débiles. Es el caso, del que nos vamos a ocupar, del desarrollo de las triangulaciones o de las estrategias cuadrangulares en las relaciones exteriores de un Estado, con objetivos muy diversos: estratégico-militares, políticos, económicos, culturales, científico-técnicos, etcétera, etcétera. Las triangulaciones, siempre sobre la base de los tres vértices que las caracterizan, pueden plantearse, como es lógico, bajo múltiples formas. Desde en términos de interacciones a nivel estrictamente bilateral entre Estados, pasando por interacciones en los que participan Estados, actores transnacionales o actores subestatales, o incluso, como es el caso que nos ocupa en concreto, en las que participan interacciones en las que participan Estados y procesos de integración, organizaciones internacionales, por referirnos solo a tres de las posibles manifestaciones que presenta una estrategia triangular. Las triangulaciones, por otro lado, no solo actúan en una dirección entre los actores situados en los tres vértices del triángulo, sino que con frecuencia actúan multidireccionalmente, favoreciendo a los actores o grupos de actores que se sitúan en los tres vértices del triángulo, y ello como consecuencia de las sinergias que se derivan de una estrategia de triangulación que veremos. Las triangulaciones, por lo tanto, no solo benefician al actor que las articula o que las pone en marcha o que desea ponerlas en marcha, sino que, con frecuencia, benefician a los actores situados en los otros vértices del triángulo. Ha sido el caso, en concreto, de la triangulación España-Unión Europea-América Latina. Partiendo de 1976, y como decía, centrándonos en los gobiernos democráticos españoles, podemos afirmar que el desarrollo expresamente buscado de estrategias triangulares solo empieza a producirse realmente con los gobiernos socialistas de Felipe González a partir de 1982 y muy especialmente desde el ingreso de España en las comunidades europeas en 1986.
Solo cuando, tras la transición democrática, se normaliza la política exterior española, se empiezan a plantear las primeras estrategias triangulares con el objetivo de mejorar las posiciones e influencia de España en el escenario global, por supuesto, de mejorar esas expectativas en los escenarios regionales y de poder defender mejor los intereses españoles en el mundo. En concreto, desde 1976, España trató de desarrollar estrategias triangulares en 5 escenarios o en 5 direcciones diferentes con resultados muy distintos. La primera, y sin lugar a dudas la más consistente, ha sido la triangulación que vamos a analizar: España, Unión Europea, América Latina. La segunda, la triangulación España, Unión Europea, Mediterránea, que no vamos a tratar en este lugar, como es lógico, que no ha conseguido realmente despegar más allá de una relativa, pero poco operativa institucionalización en el marco de la Unión Europea. La tercera ha sido la triangulación España, Estados Unidos, América Latina, que solo intermitentemente ha funcionado adecuadamente como consecuencia, lógicamente, del distinto peso estratégico, político, económico de Estados Unidos y España, de los intereses no siempre convergentes y comunes en las relaciones con América Latina de estos 2 países y, por supuesto, como consecuencia de las interpretaciones en ocasiones muy distintas de la problemática latinoamericana y, como consecuencia, de las distintas políticas bilaterales seguidas por ambos países respecto de esa región. La cuarta triangulación ha sido la triangulación España, América Latina, Asia-Pacífico, que, planteada con cierta ambición por el gobierno de Aznar a principios de la primera década del siglo XXI, no ha pasado de ser un proyecto sin plasmación práctica. Y finalmente hemos tenido la triangulación, o tenemos la triangulación España-Unión Europea, África subsahariana, cada vez más importante en el marco de la política exterior española, que ha pasado por muchos altibajos y no excesivo éxito, en mi opinión. Ahora, de estas 5 triangulaciones que ha tratado en uno u otro momento histórico de desarrollar los gobiernos españoles, creo que se pueden extraer algunas conclusiones interesantes desde la perspectiva de la política exterior española. La primera es que en esas 4 triangulaciones está presente la Unión Europea, lo que expresa tanto la prioridad y centralidad que dicha organización tiene, como es lógico, en la política exterior española, expresa también la importancia de los intereses de todo tipo implicados en la pertenencia de España a la misma, como la necesidad que tiene una potencia media como España de apoyarse en un mecanismo de integración de éxito como la Unión Europea para reforzar su proyección internacional. La segunda conclusión es que en 3 de esas 5 triangulaciones hay una región y un actor de proyección común, que es América Latina y el Caribe. Razones históricas, políticas, económicas, sociales y culturales, derivadas del carácter singular e identitario de la política iberoamericana de España, derivadas también, por supuesto, de la creciente posición, peso e intereses que España tiene en esa región, explican la presencia de América Latina en esas 3 triangulaciones. La tercera conclusión es que en el éxito o declive de esas triangulaciones ha jugado un papel muy importante, además de otros factores que mencionaremos más adelante, las prioridades, intensidad y sesgo político o ideológico de la política exterior desarrollada por los distintos gobiernos españoles. Sobre estas bases, procedemos a continuación al análisis ya en concreto de la triangulación España-Unión Europea, América Latina, como manifestación de una triangulación que en principio fue de éxito, pero que con el tiempo, como veremos, ha pasado por algunos altibajos, no ha estado exenta de significativas contradicciones, limitaciones e incluso, en mi opinión, en los últimos tiempos, ha estado en un claro proceso de declive que obligan a relativizar hasta el momento presente sus resultados finales. América Latina y el Caribe, por razones históricas, culturales, lingüísticas, pero también cada vez más por razones políticas, económicas y sociales, ha estado y está sólidamente anclada en el sentir colectivo de los españoles y, por supuesto, en la política exterior española,
hasta el punto de que constituye, como todos sabemos, una de las dimensiones claves de esa política exterior. Lo anterior explica la importancia que tradicionalmente España ha atribuido a su política iberoamericana en el marco de su política exterior. Explica igualmente que todos los gobiernos españoles, aunque con distintos énfasis, planteamientos y resultados, hayan prestado, o al menos dicho prestar, especial atención a las relaciones con América Latina, tanto en términos bilaterales como en términos regionales o en el ámbito de la propia Unión Europea. Para España, como hemos destacado, las relaciones de la Unión Europea con América Latina no son algo secundario o periférico, sino que forman una parte muy importante de su política exterior, especialmente de su política iberoamericana. No puede extrañar, por lo tanto, que las relaciones de la Unión Europea con América Latina hayan sido objeto de especial atención por parte española y que España, junto con Portugal, haya tratado de impulsar esas relaciones en todos los órdenes, en el caso de España poniendo en marcha una estrategia triangular que veremos ha tenido muy diferentes resultados según los gobiernos. Esta estrategia triangular, cuando ha existido, ha funcionado en términos multidireccionales, puesto que si inicialmente fue puesta en marcha por España, con el fin, como hemos dicho, de reforzar su política iberoamericana, de reforzar también, no lo olvidemos, su peso en la Unión Europea, pronto esa estrategia triangular fue utilizada por los actores situados en los otros dos vértices en función de sus propios objetivos e intereses, tanto por parte de América Latina y los distintos países latinoamericanos como por parte de la propia Unión Europea en sus relaciones con América Latina y el Caribe. El éxito o declive de esa estrategia triangular ha estado en función fundamentalmente de las prioridades y activismo de la política exterior española y del sesgo político e ideológico de los distintos gobiernos españoles. Pero también han influido en ese éxito o declive de esa estrategia el interés y atención que la Unión Europea ha puesto en las relaciones con América Latina, como también el propio escenario político y económico latinoamericano. Y no olvidemos, al considerar los factores que han influido en esa estrategia, la política de los Estados Unidos respecto de la región. Fijémonos brevemente en sus 4 factores que acabo de destacar, empezando por los 3 últimos y dejando para el final el primero, el relativo a los gobiernos españoles, puesto que su análisis nos permitirá concluir esta ponencia evaluando el éxito o declive de esa triangulación en función de los diferentes gobiernos que se han sucedido en España. Como es lógico, la atención e interés de la Unión Europea en las relaciones con América Latina y el Caribe, en cuanto que supone uno de los vértices de esa triangulación, ha influido de manera decisiva en la misma. A partir del ingreso de España y Portugal en las comunidades europeas en 1986, como consecuencia de la activa política desarrollada por esos dos países y muy especial por los gobiernos socialistas de Felipe González en la Unión Europea a favor del desarrollo de las relaciones con América Latina, como consecuencia de la activa y creciente presencia política de dichos gobiernos en América Latina, la Unión Europea dedicó una muy especial atención a esa región, desarrollando de una manera muy concreta las relaciones con la misma y, consecuentemente, la Unión Europea, entonces las comunidades europeas, empezaron a jugar un papel muy positivo en la estrategia triangular que estamos analizando. Sin embargo, y me permitirán que no sea muy concreto, no tenemos tiempo, desde finales de los años 90 del siglo XX, más allá de algunos relativos avances que ha destacado el profesor Aceredo, las relaciones birregionales entran en una situación, a mi modo de ver, de relativo estancamiento. ¿Qué influye en todo ello? La securitización de la agenda internacional, la ampliación de la Unión Europea, con algunos de cuyos países de la ampliación no tienen interés en las relaciones con América Latina, la larga crisis institucional que experimenta la Unión Europea. Todo ello debilitará significativamente el vértice Unión Europea en la relación triangular. Una situación que, como ha puesto de manifiesto el profesor Aceredo, continúa en términos generales hasta el presente. El segundo factor a considerar es el propio escenario latinoamericano. Hasta finales de los años 90 del siglo XX,
el escenario latinoamericano fue muy favorable para la triangulación. Ese escenario se caracterizó, por un lado, por una relativa homogeneidad política y económica de la mayor parte de los gobiernos de la región. Ello favorecía la interlocución con los mismos. Por otro lado, se caracterizó por el interés que tenían los gobiernos latinoamericanos en intensificar sus relaciones con España, con una España que había llevado con éxito una transición democrática y que apostaba con fuerza por desarrollar sus relaciones con los mismos en términos nuevos, en términos de cooperación y de concertación. Y finalmente, el escenario latinoamericano se caracterizó por su interés en intensificar las relaciones con una Unión Europea que hasta entonces se había olvidado prácticamente de América Latina. El escenario, hasta finales de los 90, era un escenario, por lo tanto, muy favorable para la puesta en marcha y funcionamiento de esa triangulación. Sin embargo, desde finales de los años 90 del siglo XX, ese escenario cambia o empieza a cambiar significativamente. La creciente heterogeneidad política y económica que caracterizará ese escenario, consecuencia del ascenso al poder de regímenes populistas en muchos países latinoamericanos, las divisiones políticas y conflictos entre los propios países latinoamericanos y la crisis que experimenta el regionalismo abierto en América Latina a partir de esos momentos, incidirán decisivamente en el progresivo declive de esa triangulación. El tercer factor, decíamos, es la política de los Estados Unidos respecto de América Latina. Una política que fue especialmente activa y partidista a partir del triunfo del republicano George Bush en las elecciones del año 2000, y muy especialmente a raíz de los atentados terroristas de 2001 y de la guerra de Irak, lo que provocó, lo hemos apuntado ya, una importante securitización de la agenda internacional, lo que se tradujo en el debilitamiento del vínculo transatlántico y en la polarización de las relaciones con América Latina. Todo ello incidirá negativamente en las posibilidades de funcionamiento con éxito de la triangulación que estamos analizando. Finalmente, procederemos, tomando en consideración los tres factores anteriormente analizados, a estudiar o analizar el éxito o fracaso con que los sucesivos gobiernos españoles han abordado esa triangulación. Ya hemos destacado que cuando esa triangulación funcionó con éxito fue con los gobiernos socialistas de Felipe González. Esa triangulación es verdad que se puso tímidamente en marcha desde el momento en que se inician las negociaciones para la adhesión de España a las comunidades europeas con los gobiernos de Adolfo Suárez. Pero será solo a partir realmente de 1982, con el nuevo gobierno de Felipe González, cuando pueda realmente hablarse de la puesta en práctica de una estrategia triangular buscada expresamente, que se reforzará además con el ingreso de España y Portugal en las comunidades europeas en 1986. El éxito de esa estrategia, basada en la activa política iberoamericana de los gobiernos de Felipe González, basada en el reforzamiento de las relaciones con América Latina en todos los órdenes, basada en el impulso a las relaciones de la Unión Europea con la región, pero basada también, no lo olvidemos, en la puesta en marcha de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno a partir de 1991, el éxito de esa estrategia será evidente, a mi modo de ver, hasta 1996. Es la época que podíamos denominar de oro de la triangulación Unión Europea, España, Unión Europea y América Latina. El triunfo del popular José María Aznar en las elecciones de 1996 no supuso inicialmente, más allá del nuevo sesgo ideológico que empieza a introducir en las relaciones con América Latina, no supuso un cambio significativo en la estrategia de triangulación que continuó funcionando hasta el año 2000 con la inercia del impulso anterior. Sin embargo, todo cambia a raíz del nuevo triunfo de José María Aznar en las elecciones del año 2000 por mayoría absoluta. La cumbre de las Azores, en marzo de 2003, marcará de una manera, vamos a decir, pública, el giro radical que ya ha experimentado la política exterior española desde el año 2000. Esa cumbre y el giro que acabo de destacar tendrán importantes costes desde la perspectiva de la posición de España en el mundo,
y sobre todo tendrán importantes costes en relación a la estrategia triangular Unión Europea, España, Unión Europea, América Latina. Ese giro radical en la política exterior española, sin consenso de ningún tipo, será la expresión más clara de un deterioro progresivo o del inicio de un deterioro progresivo en la imagen internacional de España. Será la expresión de una pérdida de autonomía de España en sus relaciones exteriores, de una pérdida de sintonía de perfil político, especialmente con algunos de los principales países latinoamericanos. Un giro en la política radical en la política exterior española que se concretará en un alineamiento incondicional con la administración Bush en general y en concreto en la guerra de Irak, que se manifestará en la concertación con los Estados Unidos en la acción internacional de España y muy en concreto en las relaciones con Estados Unidos, lo que subdebilitará de manera muy importante los siempre relativos márgenes de autonomía con los que España se había movido en América Latina. Se manifestará también ese giro radical en la consiguiente ruptura del consenso en materia de política exterior y en el debilitamiento de la apuesta por el papel de la Unión Europea en el mundo. Todo ello, si lo unimos al nuevo escenario latinoamericano ya señalado, hará que la estrategia triangular sea prácticamente imposible. La realidad, por lo tanto, es que a partir del año 2000 se produce, a mi modo de ver, el inicio de un claro declive en la política exterior española y, en concreto, en la política iberoamericana y, con ello, en la estrategia triangular. Declive que, como veremos, continuará con distintos acentos y matices hasta el presente. Los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a raíz de su triunfo en las elecciones generales de 2004, van a suponer otro giro radical en relación a la política exterior del gobierno de Aznar. Rodríguez Zapatero trató de recuperar la política exterior seguida por los gobiernos socialistas de Felipe González, pero en un escenario muy diferente y con unos resultados muy distintos. Un escenario internacional caracterizado por una crisis económica global que afectará gravemente a España, reduciendo su influencia y protagonismo internacional. Con los Estados Unidos en contra de la política exterior española, con una Unión Europea en plena crisis institucional y sin una presencia relevante de España en la misma, con una América Latina profundamente dividida en lo político y en lo económico, con un Partido Popular en la oposición radicalizado, sin tregua ni límites con el gobierno, sin un liderazgo presidencial en la política exterior. A Rodríguez Zapatero no le gustaba la política exterior ni se sentía cómodo en la misma. Con un ministro de Asuntos Exteriores sin especial interés en América Latina, salvo en el caso de Cuba, y con un sesgo ideológico con especial incidencia en América Latina, que debilitarán aún más el papel y la imagen de España en Europa y en la región. Como consecuencia, aunque por razones diferentes a las de Aznar, la pérdida de perfil de la política exterior y muy en concreto de la política iberoamericana continuará produciéndose con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. La estrategia triangular, más allá de lo declarativo, será prácticamente inexistente. Los gobiernos populares de Mariano Rajoy, a partir de su triunfo en las elecciones generales de 2011, no supondrán, desde mi punto de vista, un cambio significativo en la relación triangular analizada, que seguirá sin funcionar realmente en la práctica. La falta de interés de Rajoy en la política internacional, en la que además, como Zapatero, no se sintió cómodo en ningún momento, unido al agravamiento de la crisis económica y la dedicación casi exclusiva de su gobierno a la misma en el marco de la Unión Europea, hizo que las relaciones con América Latina pasasen a un segundo plano. Continuó el declive de la política exterior, especialmente de la política iberoamericana. Y en ello influyó también, no lo olvidemos de manera importante, la situación política en Cataluña como consecuencia del órdago independentista, con el desacato a la Constitución y el Estatuto de Autonomía, la celebración de un referéndum de independencia en 2007 y la declaración vista y no vista de independencia, que acentuaron aún más el deterioro de la imagen internacional de España y debilitaron su política exterior. Los gobiernos socialistas de Pedro Sánchez
El primero a raíz de la moción de censura contra el gobierno de Rajoy en mayo de 2018 y el segundo a raíz de su triunfo por mayoría simple en las elecciones de noviembre de 2019, lo que le llevó a formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos, no han supuesto un cambio en ese proceso de declive de la política exterior. La estrategia triangular seguirá sin funcionar. Es verdad que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de hacerse presente, al contrario de los dos anteriores presidentes de gobierno, en la escena europea e internacional, con un proyecto de política exterior distinto al de su antecesor, en lo político y en lo social. Sin embargo, ese activismo ha tenido poco efecto, como consecuencia de la pandemia, que ha obligado a dedicar una parte importante del esfuerzo gubernamental a la misma, como consecuencia de la atención que ha habido que prestar a la Unión Europea en relación a los fondos que se van a dedicar a hacer frente a los dramáticos efectos económicos y sociales que se derivan de esa pandemia. Como consecuencia de la continuación de la estrategia de descrédito de España y de su democracia realizada eficazmente por los independentistas catalanes y el propio gobierno de la Generalitat, lo que ha deteriorado o ha continuado deteriorando a nivel de opinión pública europea e internacional la imagen de España. Una estrategia de descrédito de España y de su democracia que hasta ahora no ha encontrado una eficaz respuesta por parte del gobierno español. No menos importante, para explicar la debilidad del gobierno de Sánchez en la escena europea e internacional, ha sido la presencia, desde el punto de vista de Unidos Podemos en el mismo. Unidas Podemos que ha introducido continuas polémicas públicas con el propio gobierno en materia política, económica y social, que ha puesto en entredicho públicamente la calidad democrática de España, deteriorando la imagen de España en Europa y a nivel internacional. Un Unidas Podemos en el gobierno que ha hecho el juego a los independentistas catalanes. Un Unidas Podemos en el gobierno que ha tratado de desarrollar una política exterior paralela a la gubernamental, especialmente en América Latina. ¿Cómo puede funcionar una estrategia triangular en estas condiciones? Bueno, voy terminando. En ese escenario, con una política exterior menguante, con una imagen internacional y europea de España deteriorada por todas esas razones, no solo es imposible que funcione la estrategia triangular España-Unión Europea-América Latina, sino que ni siquiera se ha tratado de poner en marcha, ni tiene visos de que se pueda poner en marcha en la práctica, al menos en este momento. No soy optimista, por lo tanto, para nada, en relación al funcionamiento de esa estrategia triangular España, Unión Europea, América Latina. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Sí. Muchas gracias también al doctor Celestino del Arenal por su excelente exposición, ¿no?, en el que nos ha ofrecido un prisma, yo diría, realista, ¿no?, de la política exterior española hacia América Latina y el Caribe. Y bueno, vamos a